Pero antes, Berco, vamos a ver la reforma laboral, qué es lo que se viene, qué es lo que se sabe, en qué punto está y cómo puede evolucionar. La historia la vamos a conocer completa el lunes, sí, cuando el presidente de la Nación, parado sobre una montaña de más de 9 millones de votos, presente lo que él llama el reformismo permanente a un grupo de unas 200 personas en el Centro Cultural Kirchner el lunes, donde se va a hablar de reforma laboral, pero también de reforma impositiva, también de la educación, también de la justicia y mucho más. Pero ayer hubo esta reunión donde la cúpula de la CGT, sin presencia, por supuesto, ni de la CTA, ni del moyanismo, atención, ni de Sergio Palazzo, de la Corriente Federal, pero la CGT, con su dirección en pleno, escuchó de boca de Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, a quien se lo ve allí de camisa clarita, los lineamientos básicos de la reforma laboral. Eso fue reflejado hoy en distintas notas muy jugosas de Mariano Martín, de Elizabeth Pejer, de Luis Autarán, en distintos diarios, sobre todo económicos, porque esto es algo que a las empresas les interesa mucho, al punto de que en IDEA, en el coloquio de IDEA, lo que se escuchó fue casi un ultimátum de Paolo Roca y de Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. La reforma laboral, la flexibilización, tiene que salir ya, dijeron los empresarios, y los sindicalistas, claro, fueron con la cola entre las patas hoy a escuchar las propuestas de Jorge Triaca y prácticamente a salvar la ropa en lo que pudieran, sabiendo que el gobierno, después de lo que plebiscitó el domingo en las urnas, prácticamente puede hacer lo que quiere con ellos, sobre todo además porque en las calles no han hecho demostraciones de fuerza demasiado potentes durante estos últimos 2 años. ¿Quiénes son? Bueno, ustedes los conocen. Ahí está Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, ahí está Jorge Triaca, ahí está Héctor Daer, por allá está Andrés el Centauro Rodríguez, que se nos cortó de la foto, pero es uno de los eternos, y bueno, Juan Carlos Schmidt, triunviro de la CGT. Ahí está Armando Cavalieri, el gitano Armando Cavalieri, jefe del Sindicato de Comercio, los peor pagos del país y sistemáticamente perjudicados en las últimas paritarias. El Barba Gutiérrez, otrora muy combativo, pero ahora, bueno, tratando de sobrellevar esta situación adversa. Y en definitiva, bueno, Lingieri, son los dirigentes sindicales de los gremios más importantes de la conducción de la CGT, como digo, sin ningún moyano en la mesa. ¿Qué es lo que se escuchó? ¿Qué es lo que los gremialistas, bueno, más que nada, oyeron y anotaron como lineamiento de la reforma laboral? Acá los tienen. Primero, uno muy conocido ya de la época del menemismo, la rebaja de aportes patronales. La rebaja de aportes patronales, el gobierno quiere que sea un aliciente para blanquear unos 300.000 trabajadores. Lo que quiere es que los empleadores que contraten un trabajador de bajo salario, entre hasta 15.000 pesos, por ejemplo, de bolsillo, no paguen cargas patronales. Esto, claro, le genera un agujero al sistema de seguridad social descomunal, un agujero que estiman en el Ministerio de Trabajo es de unos 80.000 millones de pesos por año. Esa plata la va a poner el Tesoro, la va a compensar el Tesoro en el ANSES, en el sistema de seguridad social, porque son aportes en definitiva que van a la obra social y a la jubilación futura del trabajador, pero los pondría el Tesoro, que sigue engrosando el déficit, porque total, por ahora, nos siguen prestando desde Wall Street. Luego de esto, muy sistemático. Pará, déjame aclarar algo. La rebaja de aportes patronales en los 90, cuando se hizo, no generó un blanqueo masivo de trabajadores ni tampoco generó empleo masivamente. La tesis de que abaratando las contrataciones se genera empleo, bueno, por ahora no tiene mucha evidencia empírica a su favor, al menos en la Argentina. En otros países tampoco mucha. Lo que genera empleo en general es crecer, que la economía crezca. Pero bueno, es la receta que los sindicatos aceptaron en tanto y en cuanto el gobierno los compense a la ANSES y a las obras sociales. Luego las pasantías. Las pasantías que en Argentina funcionaron muchísimo hasta entrados los primeros años 2000 y que luego, a partir de una nueva ley de pasantías, prácticamente se eliminaron, porque lo que hicieron fue obligar
a que las empresas tengan que cumplir con el rol formativo de la pasantía. Antes lo que hacían era un fraude laboral, por ejemplo, empleando las grandes telefónicas a operadores, estudiantes de psicología que nada tenían que ver con su formación haciendo esa tarea. Bueno, la idea es que vuelvan las pasantías, ahora ya no a través de una nueva ley, sino a través de modificaciones en los convenios colectivos de trabajo. Que el convenio que firmen los sindicatos para tener un aumento incluya, por ejemplo, la creación de la figura de un pasante específico para ese gremio. Es algo que habrá que discutir, pero que los gremialistas, por lo que supe, dijeron que sí, en tanto y en cuanto se discuta y no se haga unilateralmente. Claro, los gremialistas están en una posición de debilidad hoy. Una posición de debilidad política por las elecciones y también judicial, porque en algunos casos están muy complicados en causas y lo que buscan es cobijo del gobierno para evitar caer en ellas. Otro punto, el fondo de desempleo. El gobierno quiere armar algo parecido a lo que ya hay en los trabajadores de la construcción, de la UOCRA, pero para todos los trabajadores, es decir, algo general. Que haya como una cuenta donde el trabajador, mientras está empleado, pone plata, parte de su salario, y luego eso, si se llega a quedar sin trabajo, financia el seguro de desempleo que va a cobrar ese mismo trabajador. Claro, usted dirá, me la está cobrando en vez de asistirme cuando caigo en una situación de desgracia. Bueno, es parte de la discusión que se dará, pero es otra de las ideas que tiene el Ministerio de Trabajo. Blanqueo y moratoria para ilegales. ¿Qué es esto? Bueno, es el complemento de lo que les decía de la rebaja de aportes patronales para las empresas. En este caso, el blanqueo lo que busca es, por ejemplo, condonar parte de las multas que se le cobran a los trabajadores, a los empleadores, cuando despiden a un trabajador en negro y el trabajador le hace juicio. Entonces le tiene que pagar la indemnización y además el empleador le tiene que pagar una multa. El gobierno lo que quiere es rebajar esa multa. Ahí hay un problema teórico desde el enfoque que es, si se abarata despedir a un empleado en negro, quizás mucha gente contrate empleados en negro en vez de blanquearlos. Pero la idea, de vuelta, es abaratar la contratación, abaratar los costos laborales, dicen sin afectar el salario, para que haya más empleo, sea en blanco o en negro. Y finalmente, lo más polémico de todo, siempre lo es, siempre lo fue en Argentina y en todo el mundo, la flexibilización de las tareas. Lo que dicen los sindicalistas es que no va a haber una flexibilización por ley y que esa promesa se llevaron ayer del ministro Jorge Triaca, pero claro, en los convenios que se están revisando hay flexibilización. Se permite que un trabajador haga dos tareas, el trabajo de dos trabajadores, que se le fraccione distinto las jornadas laborales. Eso en cada caso se va a empezar a discutir. ¿Qué se llevó a cambio la CGT? ¿Qué obtiene a cambio la CGT de este toma y daca con el Ministerio de Trabajo? Bueno, obtiene básicamente estas tres cosas. Primero, no se modifica la ley de contrato de trabajo ni la ley de asociaciones sindicales. Le importa mucho a la CGT que no se modifique la ley de asociaciones sindicales, si lo sabrá Yasky, si lo sabrá la CTA, porque lo que quiere es mantener el monopolio de la representación en los gremios donde la CGT es el sindicato único. Bueno, esta es la promesa que se llevaron, la primera, del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Segundo, el Ejecutivo va a seguir fondeando a las obras sociales. Las obras sociales sindicales tienen problemas financieros como todo el sistema de salud en la Argentina, pero le recordaron ayer los gremialistas, el gobierno se comprometió a girarles 4.500 millones de pesos que no les está girando, y ahí en parte los tiene agarrados para que acepten la flexibilización. Y la última, prometen no intervenir más gremios. Le pasó a Omar Plaín, el sindicato de Canilletas, por eso ponemos la foto, pero hubo otros casos donde se desplazó a los secretarios generales sin que hubiera una situación de corrupción como la del Caballo Suárez, como la del Pata Medina, y esto es lo que a los gremialistas, por supuesto, los tiene muy alarmados porque, claro, es una forma de avance del Ejecutivo que no está mediada ni siquiera por instancias de la justicia federal. Y el próximo caso, Gato, la última pantalla, sí. Los lecheros. Los próximos flexibilizados. Ya conocemos el caso de los petroleros y conocemos el caso de los mecánicos de autopartistas, que aceptaron distintas flexibilizaciones en sus trabajos para
bueno, llevar adelante acuerdos con el gobierno y las empresas prometieron emplear más trabajadores a partir de eso. Por ahora, igual no es tampoco un boom lo que ocurre ni con los petroleros ni con los autopartistas, pero los acuerdos ya están. Y el próximo es el de los lecheros. Hoy el sitio Infogremiales publicó la copia del acuerdo que van a firmar los lecheros el lunes para que el gobierno pague el salvataje de Sancor. Fíjate vos cómo en todos los casos... ¿Ya está esto? Sí. ¿Y que aceptan tranquilo, digamos? Bueno, el gremio lechero tiene la espada de Damocles sobre la cabeza que cierre Sancor. Sancor está en una situación de crisis. Por eso, mira, ayer justo estaba releyendo a Milton Friedman, el ideólogo, el padre del neoliberalismo. Decía, para hacer pasar un ajuste hace falta una crisis. Y bueno, a los trabajadores les pasa parecido en muchos casos, y los gremios de los sectores que están en crisis o de los sindicatos que tienen la cola más sucia por cuestiones de corrupción, es a los que más les va a costar enfrentar intentonas flexibilizadoras como esta. ¿Qué va a firmar el gremio lechero el lunes? Esto: se elimina el pago de horas extra al 250, el que hacía una hora extra en el gremio lechero le pagaban lo que le tienen que pagar por la hora y un 150% más. Bueno, eso se elimina ahora a partir de este acuerdo. Se crea la figura del franquista fuera de convenio, que va a poder cobrar menos de lo que cobra un trabajador lechero bajo convenio. Se habilitan retiros voluntarios para terminar de reducir, ya Sancor echó, pero ahora terminaría de reducir la planta en un 20%. Ya eliminaron, este punto ya está concretado, el siguiente, que es eliminar el aporte de empresas al gremio TILRA. Eso ya renunció el gremio a principios de este año, cuando fue el primer episodio de la crisis de Sancor, y a cambio de todo esto, el gobierno va a poner los 250 millones de pesos que faltan del rescate que comprometió, de 450 millones de pesos. Fíjate vos, Gato, que en todos los casos el gobierno aparece informalmente presionando para la flexibilización. Es para no hacer un debate en el Congreso, donde no tiene los votos para una ley de flexibilización laboral a la brasileña, pero también para evitar el costo político que eso representa, porque es la praxis del divide y reinarás llevada a las relaciones laborales.